Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias y también pido disculpas porque sé que estabais en actividades recreativas, disfrutando, pero la verdad es que estaba el salón tan desangelado que me ha parecido oportuno solicitaros a aquellos que os atraiga esta temática, que de alguna manera pues todos tenéis familiares, amigos en el mundo de la educación, pues que acudieseis. Así que muchas gracias por acudir a esta llamada, a esta petición. Estamos en el marco de los encuentros de educación y salud. Los encuentros de educación y salud tienen generalmente un día reservado al mes de nuestra programación anual. Comenzamos hace 3 o 4 cursos y es un espacio, lo digo para aquellos que os habéis incorporado hoy por vez primera, es un espacio que codirigimos el doctor Antonio Sáez Crespo, a la derecha, y un servidor. El profesor Sáez Crespo es presidente de la Asociación Española e Iberoamericana de Salud Escolar y Universitaria, catedrático ya jubilado del área de salud pública de nuestra querida alma mater, la Universidad Complutense de Madrid, entre otros muchos cargos y méritos, la verdad. Un gran colaborador de esta casa, un hombre que siempre que se ha tocado la corneta pues ha ido a distintos actos, mesas redondas, es además asturiano adoptivo en Madrid, un título de agradecimiento, un título de respeto y por supuesto de afecto, que le entregamos en un acto solemne y entrañable en este mismo salón, donde vinieron muchos compañeros también de la Asociación Española e Iberoamericana de Salud Escolar y Universitaria y del Centro Asturiano. Y además auspicia, como decimos, estos encuentros, lo cual es todo un honor, es un verdadero lujo. Este año, este curso, hemos tenido varias conferencias. La primera se impartió en octubre y fue Casa Pélope, que dice poco para los que no estén en este mundo concreto del urbanismo. Era sobre investigación de modelos arquitectónicos en suelo urbano para uso deportivo, a cargo de José Manuel Santa Cruz Chao. Y en definitiva, una conferencia muy interesante basada en un libro que había presentado, un proyecto de arquitectura del doctor Santa Cruz Chao, sobre aprovechamiento, si no recuerdo mal, de... ¿Cómo se llamaban estos vehículos, Antonio? ¿Te acuerdas? Él lo que pretendía era utilizar como construcciones móviles para que sirviesen de viviendas, si lo recordáis, lo de Casa Pélope. Pero realmente a mí me sorprendió mucho porque eran muy caras aquellas viviendas. Es que incluso estábamos pensando, o pensaba yo mientras él hablaba, en la posibilidad de incorporar algo en la Quinta Asturias, pero lo descarté cuando nos dijo, lo recuerdo perfectamente, que el proyecto aquel eran en torno a 30 y tantos mil euros. Pero bueno, en cualquier caso, con una filosofía, como no puede ser de otro modo, ecológica y saludable, de respeto al entorno, al medio ambiente, etc. Esto en octubre. En noviembre tuvimos nada más y nada menos que aquí, en esta misma tribuna, al doctor don Francisco Alonso Fernández, Manzana de Oro, asturiano universal, catedrático emérito de Psiquiatría y Psicología Médica, que nos habló de un tema de triste actualidad, de lamentable actualidad, como es el maltrato de la mujer, identificado como el síndrome de Otelo. Se sirve de esta metáfora literaria, shakespeariana, para hablar realmente del maltrato desde una perspectiva psicopatológica, no para eximir de responsabilidad a los maltratadores, no, en modo alguno. La pretensión del doctor Alonso Fernández era dar cuenta de un problema que a veces afecta, y parece ser, según él, por sus estudios, de manera significativa, a muchos maltratadores. Se encuentra en el perfil de estos sujetos. Además, tengo que decir, en aquel entonces no pudo acudir el doctor Sáez, pero que el doctor Alonso Fernández, ya veterano, pues había tenido una caída que realmente fue un acto extraordinario, que se nos llenó el salón, Muchas gracias. En diciembre habló mucho más modestamente un servidor
de si era posible en este siglo XXI una educación personalizada. Y para ello nos planteamos los orígenes de la educación humanista, de donde procede la educación personalizada, un humanismo que con zigzagueos y sobre todo a partir del Renacimiento se expandió por Europa y desde Europa al mundo, llega hasta nosotros, que asume ciertas interpretaciones, pero que de alguna manera prácticamente concluíamos diciendo que era absolutamente necesaria una educación centrada en la dignidad de la persona. ¿De qué persona? Pues de todas las personas. Los altos y los bajos, los negros y los blancos, las mujeres y los hombres, las personas con diversidad funcional y sin ella, y por lo tanto una educación singularizada, atenta a la dimensión liberadora, a la autonomía, a la apertura y a la unidad psicofísica, espiritual y sociocultural de todo ser humano. Posteriormente, ya en el mes de enero, se anunció, que nos lo acaba de preguntar nuestro amigo en el ascensor cuando nos hemos encontrado, aunque él también se refería a otro acto de redes, ahora me he acordado, pero en enero teníamos programada la conferencia sobre envejecimiento activo de la doctora Limón Mendizábal. Se pospuso al mes de febrero por una reincidente gripe. Bien, la dio pues en febrero. En marzo tuvimos en esta tribuna al doctor Luis Octavio Solano Luengo, que nos habló del rendimiento escolar, el rendimiento académico. Se basó para ello en una investigación propia, concretamente su tesis doctoral. Ya saben ustedes que el rendimiento escolar, aunque es un fenómeno complejo, pluridimensional, como lo son casi todos, dicho sea de paso, pero aquí bien advertido, pues de alguna manera se suele concretar en las calificaciones escolares. Es una simplificación, pero operativamente así se suele tener en cuenta. ¿Cómo es el rendimiento, el producto que rinde, que da el alumnado en los centros oficiales de enseñanza? Generalmente, advertido ese rendimiento en las notas, en las calificaciones. Muy bien, pero en realidad se dan cita claves de índole psicológica, pedagógica, social. El doctor Luengo nos habló que pertenece a la institución La Salle, ha recorrido todos los niveles, desde el infantil, yo diría, hasta la universidad. De hecho, yo lo conocí en la universidad privada que tiene, en el centro universitario de Aravaca, adscrito a la Universidad de Alcalá, y ahora está en Aluche, en la institución La Salle, una institución con mucha tradición, porque el fundador, en este caso, pues fue San Juan Bautista de La Salle. Otrora les llamaban los del babero, porque llevaban un hábito con una prenda aquí blanca, que parecía un babero. Bien, y tuvimos al mes siguiente pues al doctor Andrés Castillo Sanz, que nos habló de la cultura de la pobreza. Y para ello se refirió a los orígenes de este concepto, la cultura de la pobreza, que se basa en un antropólogo muy conocido, que es el que creó ese concepto, Oscar Lewis, y nos habló, en síntesis, pues nos habló de esas personas que están en situación desfavorecida y que lamentablemente se buscan una adaptación a un medio deprimido, socioculturalmente y económicamente, por supuesto, y a veces se transmite esa situación de pobreza y de indefensión de generación en generación. Y cómo salir. Nos planteaba también claves para romper este círculo tan negativo de la pobreza, incluso que se viene transmitiendo en muchos casos de generación en generación, con hijos que desaprovechan por falta de recursos, a veces personales y por supuesto sociales y de otra índole, pues oportunidades que se les presentan. De manera que ofreció también una visión humanista para, de alguna manera, neutralizar esa pobreza muy enclavada en ciertos sectores, también del llamado primer mundo, lógicamente. Y llegamos hasta hoy. Hoy que tenemos a la profesora Laura Sequera, que es orientadora de la Comunidad de Madrid, funcionaria de carrera, actualmente defensora del profesor de AMPE, Asociación Nacional de Profesores del Estado, y además tengo la satisfacción, la dicha, de que es compañera mía en nuestra Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, en la Universidad Complutense, donde trabaja en el departamento, ahora creo que digo bien,
porque son macrodepartamentos y con nombres larguísimos. Antes era MIDE, Métodos de Investigación y Diagnóstico, y ahora se le ha agregado Psicología Educativa, ¿no? Y de la Psicología Evolutiva y de la Educación. Se han fundido. Bueno, pues ahí está. Y realmente llama la atención estos títulos de la profesora Laura Sequera, a la que estoy muy agradecido, vaya eso por delante, y desde luego toda la institución, el Centro Asturiano de Madrid, donde tienes tu casa, para lo que consideres, si un día quieres reunirte para presentar un trabajo, un libro, o para darnos una charla con compañeros, o tú, pues encantados a tu disposición, o para visitarnos y disfrutar con nosotros. Pero no deja de llamar la atención este título, digo, de defensora del profesor, del profesorado, porque realmente son muchas las amenazas que se ciernen sobre diversos colectivos en nuestra sociedad. Se habla de los menores, ojo, también de los mayores, mucho. Se me olvidó decir que la doctora Limón habló del envejecimiento activo, lo he mencionado muy rápidamente, y el otro día tuvo una intervención espontánea y muy necesaria en un ámbito también académico, pues pidiendo una perspectiva inclusiva y humanista para los mayores, como no puede ser de otro modo. Y también resulta que colectivos muy vinculados a la educación y la salud son de los más amenazados por alumnos, por otros colegas, por padres, pero también en el ámbito sanitario por pacientes, etc. Ahora descontentos ante lo que consideran una atención inadecuada o por otros motivos diversos que ella conoce muy bien, que sistematizan en la asociación, etc. Y que, bueno, de alguna manera, pues yo recuerdo que el año pasado una de las alumnas que tuve del máster de Paraguay decidió hacer su trabajo, fui yo su tutor, sobre la defensa del profesorado, que parece ser que en Paraguay, esto no solo ocurre en España, pero en Paraguay es muy frecuente también estas amenazas. Sobre eso hizo su trabajo de fin de máster. Un trabajo real, por cierto, vamos, que yo solo dirigí y menuda, porque además desde la distancia tuve que dirigirlo y desde la presencia, o sea que no son y tal. Bueno, pues muchas gracias, estamos encantados, pero yo ahora, antes de darle la palabra a la profesora Sequera, quiero cederle el micrófono, o prefiere reservarse al final, pues al doctor Sáez al final, por decisión propia, y ahora sin más, y de nuevo reitero el agradecimiento a todos, a todas por haber venido. Sin más, tiene la palabra la profesora Sequera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, Valentín, y a todos los que lo han hecho posible, y gracias a ustedes por la asistencia. Bueno, en primer lugar, comentarles que efectivamente actualmente mi trabajo principal y primordial es ser defensora del profesorado de la Comunidad de Madrid. Estoy liberada dentro de un sindicato que se llama AMPE, y dentro del sindicato tengo una función diferente o especial, que es ser defensor del profesor. La verdad es que cuando llegué, ¿no?, al defensor del profesor, yo ya era funcionaria de carrera doblemente, tenía 2 oposiciones y estaba trabajando en ese momento como orientadora. No sé si saben ustedes lo que es un orientador educativo, pero se lo voy a comentar. Un orientador educativo es una persona que está para llevar toda la atención a la diversidad, tanto en los equipos de orientación como en los institutos de educación secundaria obligatoria. Cuando trabajaba en esos momentos como orientadora educativa, pues ya podía percibir las grandes dificultades que tenía el sistema educativo por aquel entonces, a pesar de las diferentes leyes educativas que habíamos tenido pues, en el actual siglo XXI, ¿no?, que ya procedía otras leyes con otras transformaciones ya desde el siglo XX. Esas deficiencias o dificultades las veía, por supuesto, en relación a los alumnos, ¿no?, que necesitaban muchísima más atención y no les llegaba esa atención, la falta de recursos, pero también empecé a observar año tras año cómo cada vez más los profesores tenían muchas dificultades en relación a poder impartir las clases y en relación a las relaciones que se establecían con las familias. Esto era notorio, era muy preocupante. Yo como orientadora tenía que reunirme todas las semanas prácticamente con diferentes tutores de los diferentes cursos de la educación secundaria obligatoria, básicamente.
y esos tutores pues me comentaban a nivel oficial pues una serie de necesidades y de dificultades, pero luego extraoficialmente, cuando se pasaban por mi despacho, me volcaban todavía más dificultades. Sobre todo en relación a esto que hemos comentado, conductas disruptivas de los alumnos, falta de motivación y de interés, y luego dificultad de relación de esas profesoras y profesores con sus familias. Con este panorama creciente, ¿no?, de dificultades, pues fui desarrollando mi labor como orientadora, y llegó un momento que pensé en involucrarme en alguna red en la cual pudiera ayudar a los alumnos también, ¿no?, y también a las familias, pero sobre todo a los profesores, para poder engranar, ¿no?, dar algún sentido a todas estas disfunciones que estaba encontrando. Fue así como llegué a la situación, bueno, llegué al sindicato, y una vez dentro, que me ofrecí yo voluntariamente, nada más empezar, a los 3 meses me dio la oportunidad el presidente, por aquel entonces que era don Francisco Melcón, de poder entrar en el defensor del profesor. Bueno, cuando entré nunca pensé que sería una labor tan compleja y tan complicada, pero bueno, finalmente la acepté, es la que estoy desarrollando, y para comentarles un poco a ustedes cuál es la función que realizo en el defensor, y para comentarles un poco y para que entendamos un poco cuál es la situación, las dificultades que se encuentran los profesores en el día a día, en el desarrollo de su labor docente ahora en el siglo XXI, en relación a los alumnos, a los padres y también a la propia administración, he querido hacer un pequeño recorrido histórico para que entendamos cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Finalmente les hablaré un poco de la ley actual de educación y de una ley de autoridad que se generó para protección en principio, ¿no?, de la función docente, y concluiré un poco con la perspectiva un poco que tenemos, ¿no?, de cara al siglo XXI, cómo podemos ir mejorando esta situación. Bueno, pues para empezar, comenzaré diciendo que ya voy a tomar como referente el año 1830, ¿no?, una época en la cual ya la revolución industrial en España empieza a sentarse un poco más en este país. España en aquel momento, desde 1830 y hasta el siguiente siglo, aproximadamente hasta los años 60 del siglo XX, es una población eminentemente agraria. Entonces, la función principal, ¿no?, una de las funciones principales que tenían las familias en relación a los hijos, es que fueran una ayuda a esos niños para las familias. ¿Cómo se traducía esta ayuda? Pues incorporándolos de forma temprana al mundo laboral. No era raro ver a niños de 12 o 13 años incorporados a tareas agrarias, en entornos agrarios. Muchos de ustedes probablemente les haya tocado esta casuística. Entonces, los sistemas educativos por aquel entonces no veían tanto la necesidad de prolongar la enseñanza formal a los niños, la educación formal a los niños. Fue ya con la Ley General del 70, en los años 70, cuando se produce una reforma integral del sistema educativo. Entonces, con esta ley lo que se pretende, porque ya se le ha producido a finales de los años 60, es alargar los años de escolaridad obligatoria en el niño. ¿Por qué? Pues porque hay un objetivo por parte del Estado, y es la protección hacia la infancia. No solo entendida la protección en el sentido de alargar su formación para desarrollo de su personalidad, sino también para garantizar la mejora al final de la situación social de las familias y para la mejora de la sociedad en definitiva. Con esto, pues ya a finales de los años 60 se alarga la obligatoriedad de los años que tienen que estar los alumnos en la escuela hasta los 14 años. Con la Ley General del 70 hay un gran cambio, una modificación con esta ley, y es que ya incluso la formación de los docentes, otro gran referente que voy a tener hoy en cuenta, por supuesto, pues es que ya en el año 72 se crean las escuelas universitarias de formación del profesorado. Entonces ya se le da rango de formación universitaria al profesor.
Eso es un cambio muy importante porque ya se ve la necesidad, es un cambio pedagógico, se ve la necesidad de la formación de esos docentes y también de que esos alumnos tengan un trato educativo y curricular diferente. ¿Cómo se traduce este cambio pedagógico? Pues teniendo una atención más individualizada, teniendo, por ejemplo, procediendo a evaluarles de una manera más continua, no solamente mediante pruebas puntuales, y sobre todo pues se empieza a potenciar y a tener en cuenta la importancia del desarrollo de la creatividad, por ejemplo, entre otras cosas. Posteriormente ya teníamos el sistema educativo de lo que era la EGB, ¿verdad? La EGB, el BUP y el COU, que era enseñanza obligatoria hasta los 13 años, 13-14 años que acababan los niños con el grado de EGB. Posteriormente tenemos nuevos cambios en la sociedad española hacia los años 80. Si echamos la vista atrás, podemos recordar como en el año 82 en este país pues hay un gran cambio, porque la verdad es que en ese momento gana el Partido Socialista en España y sí que es verdad que ellos tienen en ese momento una gran preocupación también por convergencia con Europa y con las leyes educativas europeas y por convergencia con cuándo se daba la incorporación de las personas al mundo laboral, cuál era el límite inferior para incorporarse al mundo laboral. Ellos tienen esa preocupación y entre el año 82 y 89 se va forjando otra ley educativa, ¿no? En el cual tenían la pretensión era alargar el sistema educativo, la etapa obligatoria del sistema educativo. Con ello nos vamos al año 89, perdón, anteriormente en el año 85, se me olvidaba, en el año 85 ya surge la LODE, creo recordar que es la LODE. ¿Perdón? La LODE. ¿Perdón? La LODE, sí, perdón. Es la LODE, efectivamente. ¿Qué es lo que contribuye la LODE? Pues contribuye en un aspecto muy importante y es que por primera vez se reconoce la importancia de la participación de las familias en la escuela, de la participación de las familias y de los profesores en la escuela de una manera explícita y activa en todas las actividades. Bueno, esto es un punto de reflexión y muchas veces cuando me he puesto a pensar cuándo es el momento, ¿no?, que las familias se incorporan al mundo educativo de una manera tan activa y de la manera que se ha hecho, pues probablemente este sea uno de los puntos importantes a tener en cuenta, el año 85, ¿no? Posteriormente se sigue forjando esta otra reforma educativa más amplia, ¿no?, donde se contemplaba pues, ampliar, como decía, la etapa obligatoria, y ya es el año 89 con el libro blanco para la reforma educativa donde ya se empieza, ¿no?, o se establece el diseño por el cual en el año 90 con la LOCSE se amplía la edad de obligatoriedad de la enseñanza secundaria, es decir, se amplía la formación obligatoria hasta los 16 años. Es una ley muy importante porque lo que hace es reestructurar el sistema educativo. Hasta entonces había sido obligatoria hasta los 13 años, hasta octavo de EGB, y posteriormente es hasta los 16 años. Cambia toda la estructura del sistema educativo. Ahora ya, en vez de ser educación preescolar, EGB, BUP y COU, lo que hay es una educación infantil, una educación primaria hasta los 11 años y una educación secundaria obligatoria hasta los 16 años. Luego hay un bachillerato de 2 años. ¿Con esto qué pretendían en este momento? Con esta reforma de la LOCSE, ¿qué se pretendía? Bueno, lo primero, sí que había una gran inquietud por, como he comentado, por que hubiera una convergencia con Europa de cuándo se incorporaban las personas al mundo laboral. Si hubiéramos seguido como anteriormente, ¿no?, a la LOCSE, donde a los 14 años acababa la edad obligatoria, como no se podían incorporar, ¿no?, ahora ya en los años 90 los alumnos hasta los 16 años al mundo laboral, hubiese habido un desfase entre la finalización de los estudios
de los estudios de formación obligatoria en relación a esa incorporación. ¿Qué ocurrió? Que al ser con la LOCSE la formación obligatoria hasta los 16 años, había una convergencia entre la incorporación al mundo laboral, que era a los 16 años, y la finalización de la etapa obligatoria. Entonces, así se solucionaba uno de los grandes problemas, que era que el alumno no estuviera en la calle sin formación, o para otros, cuanto mejor en ciertas ocasiones, pues pudiera ser aprendiz de algún oficio, que era lo que había ido sucediendo anteriormente con otras leyes educativas. Con esto se pretendía también, con estas leyes educativas, con la LOCSE, lo que se pretendía era la incorporación de España a la ciencia moderna. Para ellos, en la época de los finales de los 80 y principios de los 90, sobre todo finales de los 80, se pretendía esta incorporación de España a la ciencia moderna, que la formación profesional, que hubiera una buena formación profesional superior, con una convergencia en sentido que los alumnos que la hicieran pudieran adaptarse, incorporarse de una manera adecuada y exitosa al mundo laboral, y una democratización de la educación y de la cultura. Para mí este punto es muy importante, le he dado muchas vueltas a este aspecto, porque me he querido poner en las personas que en este momento entendían que era la democratización de la educación y la cultura. Para ellos entendían que era que todos, facilitar el acceso de la educación a cuantos más ciudadanos, a todos los ciudadanos, a cuantos más ciudadanos mejor, ¿verdad? Y que también fuera una educación y una cultura, una educación de calidad. Yo creo que, bueno, quizás esto sería un punto de reflexión para ver si esto fue uno de los, de los puntos en los cuales la sociedad empezó a entender o no, que democratización era que todos somos iguales y todos podemos opinar, o si realmente se quedaba en lo que ellos pretendían, o yo pienso que pretendían, que era que todos los alumnos tuvieran acceso a la cultura, independientemente de la clase social y cultural de la que fueran provenientes, ¿verdad? Bueno, con la LOCSE ya todos en el preámbulo sí que podíamos leer, ¿no? y ver y entender cómo lo que se pretendiera una igualdad de acceso de todos los alumnos a la educación, y se pretendía también, con esta demora hasta los 16 años, que los alumnos les diera tiempo a madurar más, porque anteriormente, si a los 14 años el sistema educativo les expulsaba para aquellos que no querían estudiar, pues no tenían madurez suficiente para poder decidir qué querían hacer con su vida, mientras que así les daba tiempo a poder madurar más. Por otra parte, también las opciones, las optatividades, es decir, cuándo podía elegir, lo podía demorar el alumno. Si estaba hasta los 16 años, pues las opciones educativas, los itinerarios educativos que podía tener, pues los podía también demorar. Y por otra parte, al poder dejarles en la escuela obligatoria hasta los 16 años, los alumnos podían tener una mayor cultura general. Se pretendía estos tres factores sobre todo. Bueno, pues a pesar de estos intentos, ocurrió que efectivamente, cuando ya se empezó a implantar de forma masiva y progresiva la LOCSE en este país, que ya finalizó en la implantación en principios de los años 90, empezó por infantil, primaria y luego secundaria, pues lo primero que empezaron a manifestar los profesores para aquella época era cómo los alumnos que tenían 14, 15 años, expresaban su disconformidad de estar en la escuela, en los institutos en este caso, obligados, manifestaban: no queremos estar en la escuela muchas veces. Y eso es un punto de reflexión, ¿no?, sobre qué es lo que pasó al hacer obligatoria la educación hasta los 16 años. A pesar de estas circunstancias, sí que es verdad que los profesores por aquel entonces tuvieron serias dificultades para poder adaptar, ¿no?, una enseñanza que era obligatoria, como se decía, hasta los 16 años para aquellos alumnos que en otros momentos no habían estado en la escuela y que en ese momento tenían que estar sí o sí en la escuela, porque si no, iba el policía a su casa y de seguro que lo iba a llevar al instituto, ¿no? Bueno, pues
pese a que parecía que la educación estaba llegando cada vez a más personas, a más alumnos, daba igual el origen social y cultural, ¿verdad?, que era la pretensión que tenía la LOCSE, toda la atención a la diversidad. Pues a pesar de eso, en el siglo XX ya nos hemos ido encontrando diferentes leyes hasta llegar a la actual ley, ¿no?, hasta la LOMCE. Bueno, quiero detenerme un poco en la LOE en el año 2006 y luego ya en la LOMCE, ¿no?, que luego las posteriores leyes educativas han ido buscando cada vez más pues una ley de calidad, mayor eficiencia de los recursos, mayores objetivos, que los alumnos se adapten también y que interioricen y que aprendan y desarrollar competencias en relación a las nuevas tecnologías, que capacitarles mejor, que sean pues, más eficaces, ¿no?, todo el tema relacionado con eficacia, competencia, rendimiento, como decía antes Valentín. Pero a pesar de que ha llegado a más personas y durante más tiempo esta educación, nos hemos encontrado, en este caso me he encontrado yo en el Defensor del Profesor, que es un servicio que lleva trabajando, que lleva actuando desde el año 2005, justamente un poquito anterior a la LOE. Nos hemos ido encontrando que justamente la función y la figura del docente cada vez ha sido más denostada, más atacada, más desdibujada por parte de los alumnos y la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues no es una impresión. Me baso en unos datos estadísticos que recogemos todos los años y que la traducimos al final en una memoria del Defensor del Profesor y que presentamos ante todos los medios de comunicación a la altura de noviembre de cada año. Por ejemplo, el año pasado, este año la presentaremos en noviembre, el año pasado la presentamos en noviembre y solo en Madrid tuvimos 1.165 casos de actuaciones con profesores en relación a ataques que habían sufrido, a problemas de convivencia que habían tenido en los centros educativos por parte de los alumnos, por parte sobre todo de los alumnos y de los padres. Es verdad que también hay otros problemas que están también ahí presentes, como es a veces la falta de apoyo de la propia administración, ¿no?, y otros conflictos que se derivan a veces cuando hay falta de recursos entre compañeros en un centro, pero sobre todo sí que quiero reflejar las dificultades que tienen los docentes, los profesores, tanto de infantil, primaria y secundaria, en relación a los alumnos y los padres. Estas dificultades en relación a conductas contrarias a las normas de convivencia las hemos recogido en el informe y lo que sí quiero decir también, que es muy importante, es que nosotros en el año, a raíz de existir el Defensor del Profesor, sí que pedimos a la Comunidad de Madrid la necesidad de este reconocimiento del profesor, de que se dignificara su función y del reconocimiento real de cuáles eran las funciones del docente, porque se habían desdibujado y porque entendíamos que la función principal del docente es ser un referente cultural, no solo porque es portador de unos conocimientos específicos, sino porque también es un referente cultural para la propia administración, que así le reconoce y le encomienda una labor tan importante como es la educación, ¿no? A raíz de estos problemas que vivíamos en el siglo XXI, pues se pide a la Comunidad de Madrid, a los responsables políticos, que generen una ley de autoridad del profesor. Hasta ese punto se tuvo que llegar, ¿no? Y entonces es en el año 2010 cuando surge la ley de autoridad del profesor en la Comunidad de Madrid. Es decir, es una ley en la cual tiene como objeto pues, proteger de alguna manera o dignificar y reconocer la autoridad del profesor. ¿Y esto qué significa? Pues que su palabra va a prevalecer sobre la palabra de un alumno, ¿no? En caso de conflictividad o en caso de conflictividad de violencia escolar o en caso de conductas contrarias a las normas de convivencia. Esto es importante, se da, es un hecho, la ley de autoridad en el año 2010, pero sí que es verdad que también al unísono no se realiza un desarrollo reglamentario de la ley de autoridad. Y es por ello que actualmente, en el año ya 2018, seguimos
desgraciadamente cada año presentando un informe del defensor del profesor, donde los ejes principales entre conductas y consecuencias de las conductas, ¿no? Y también pues hay una desconexión con el entender que no todo se puede decir en esta vida, sino que hay que decir pues aquello que sea correcto en el sentido que es lo correcto. Pues no se trata de ninguna ideología ni de otra política. Lo correcto es aquello que me hace posicionarme frente a otro ser humano en un sentido empático, en un sentido no hiriente hacia su persona. Eso es el respeto. A partir de ahí, pues podemos dialogar de lo que queramos, pero siempre entendiendo que no puedo herir los sentimientos de la otra persona. Y eso, pues yo creo que en esta sociedad que nos ha tocado vivir, pues si nos fijamos en los programas, algunas veces yo hago un poco de zapping con la televisión y sí que veo, pues hacen encuestas, entrevistas, no sé qué, a personas y dicen, bueno, dice usted, no, es que yo digo lo que me da la gana, es que pienso esto, yo puedo pensar y decir lo que me da la gana, es que yo lo que me da la gana, parece que eso nos da como libertad. Bueno, pues a veces la libertad nos la dan los silencios, ¿no? Yo soy dueña de mis silencios, ¿no? Es justamente a lo mejor lo contrario, ¿no? Y también esa falta a veces de empatía, es decir, de ponerme en el lugar del otro. Es decir, yo no puedo decir a una persona, aunque me parezca fea, que es fea, porque no se lo puedo decir. O no le puedo decir a un docente, mira, es que no tienes ni idea. ¿Que ha cometido un error? Pues seguramente no cometa uno, cometa 5 a lo largo de un año de labor docente. Lo que no puede hacer es menoscabar la autoestima de un alumno, ni insultarle, ni menospreciarle, ni hacer otras cosas, que eso es intolerable hacia el alumno, ¿no? Eso tampoco puede ser, ni debe ser, ni tiene que suceder. Pero por otra parte, los padres también pues tienen que entender que mucho tiempo del tiempo de sus hijos, mucho tiempo lo pasan en la escuela, y que un factor muy importante para que su hijo esté bien es que ese maestro o ese profesor esté bien. Porque si el profesor está bien con ese alumno, con esa familia, eso va a repercutir sobre el aprendizaje del niño. Porque el profesor va a tener mayores expectativas sobre el alumno. Y los estudios demuestran que las expectativas del profesor hacia el alumno es un factor de éxito escolar. Por lo tanto, el bienestar del profesor es muy importante. Esta cuestión, pues yo creo que le falta un poco de interiorizarla a la administración, da igual de qué partido político, porque han pasado tantos, ¿no?, en todos estos 30 años, o 28, 25, 30, de todos los colores, y al final, ¿no?, pues a mi criterio sí que falta esta parte de entender, ¿no? Luego decimos, no, la educación en Finlandia, ¿qué pasa en Finlandia? ¿Qué hacen? ¿Qué metodologías que utilizan? Y yo he hablado con algunas profesoras que han tenido la suerte de estar en Finlandia y me dicen, mira, Laura, es muy sencillo, es que ahí respetan muchísimo al profesor. Entra el profesor, todo el mundo guarda silencio, todo el mundo el profesor mira, da igual que se equivoque o no, porque todos, pero da igual, todo el mundo, y los padres miman a los profesores, vamos, para ellos, vamos, fundamental, porque entienden que es que su hijo o su hija pasan la mayor parte del día con ellos, y que además para ellos es muy importante que desarrolle capacidades, que esté a gusto, que esté motivado, y no que tengan a un profesor quemado, malhumorado y deseando jubilarse ya con 50 años. Ese profesor ya está fuera del sistema. Yo las profesoras y profesores que con 52 años, 51, 52, 53, porque me lo dicen ellos, me dicen, mira, yo ya me queda poco para jubilarme, mira, Laura, me da igual ya todo, ese profesor ya lo tienes fuera del sistema, ya lo has quemado, has acabado con él. Y eso, imaginaos qué repercusión tiene en las clases con nuestros hijos y con los alumnos. Bueno, pues ya vamos a ir concluyendo, porque además me parece que estamos de manera que el doctor Sáez, que quiere decir unas palabras adelante. Pues sí, como clausura de este ciclo de encuentros sobre educación y bienestar, educación y salud, en la que hemos tenido hoy la oportunidad de escuchar a la profesora Sequera sobre este magnífico relato, sobre su relato sobre la infancia y la educación. Para nosotros, para la sociedad científica, el relato es de la evolución de la infancia, tiene que ver, y la sociedad. Esa sociedad avanza, ha ido avanzando debido al conocimiento científico, a la mejora
a la implementación por parte de los gobiernos en servicios gratuitos, universales. Es decir, para nosotros el desarrollo de la sociedad desde el año 1850 al día de hoy se ha basado en una evolución, como así lo reconocen las organizaciones internacionales a las que pertenecemos de Naciones Unidas, en función del desarrollo de los derechos de la infancia. Llamemos infancia, llamemos escolares, les llamemos preescolares. Y decía los evangelios, el Antiguo Testamento, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, yo también fui orientador escolar, quizás fue de la primera promoción de orientadores escolares y director general del Programa Nacional de Formación de Padres de Alumnos. Precisamente nuestra función era formar a los padres para que participen. Fíjense que no digo democracia. La comunidad educativa tiene que participar no solamente los profesores, que sí, por supuesto, también los alumnos y por supuesto los padres. Pero que para que participen los padres hay que enseñarles herramientas para que puedan participar de forma efectiva, en beneficio del derecho a la educación de sus hijos. Sobre cómo ha ido evolucionando esos derechos que nos ha hecho la profesora Sequera respecto al derecho a la educación, es muy similar a lo que ha venido siendo la evolución del derecho a la protección de la infancia, muy parecido. Y a nivel mundial, muy parecido. Y España no escapa al resto de los países de nuestro entorno europeo, porque España firma convenios. Y antiguamente, además de firmarlos, tenía que cambiar la legislación. Os hablo de la época anterior, en la época de la dictadura, y había que... Y así surge, con el año 1970, la ley Villar-Palasí del derecho a la educación. Los niños tienen que estar, sean deficientes o no sean deficientes, no tienen que estar en la calle, ni en los toros, ni ayudando a sus padres, tienen que estar en el colegio. Y si un papá quiere que su hijo esté trabajando con él en el campo, pues irá a la Guardia Civil y le obligarán a ir al colegio. Pero también los padres tienen derecho a participar en la vida social, académica y programación de las actividades del centro. Desde luego, igual que ocurre en lo sanitario, que las familias, los grupos sociales, ustedes saben que hay un consejo en su barrio, un consejo de salud y un consejo de educación. Y ahí van los padres o los grupos vecinales a participar ese día en el ayuntamiento, donde hacen las propuestas, porque el médico o el coordinador del área no es Dios para saber qué es lo que está ocurriendo en cada centro de salud, en cada área, cuáles son los problemas. Luego entonces, existe un relato que tiene que ver con la maduración del conocimiento mejor del niño y de sus derechos, de su protección. Porque la ley de protección a la infancia en España es de 1800 y pico. Y la hace el doctor Tolosa Latour, que es miembro fundador de nuestra, y me parece que ustedes les dimos la ley, que entonces no se llamaba Boletín Oficial del Estado, se llamaba, bueno, Declaración Universal de Derechos del Niño, 1959, Convención de Derechos del Niño. Convención ya es artículo. Si un Estado no cumple uno de los artículos, puede ser demandado, puede ser multado e incluso expulsado del sistema de Naciones Unidas. Y España firmó en el mismo año, y fue el doctor Tolosa Latour, fue Sáenz de los Terreros y fue Sancho los que firmaron en el nombre del Reino de España. Posteriormente tenemos, en el año después de la Segunda Guerra Mundial, la UNESCO y sus direcciones generales, en la cual tuve el honor de trabajar con Federico Mayor Zaragoza precisamente en el tema de familia e infancia durante un año. La UNICEF, si bien se crea como ayuda y protección a la infancia en casos de emergencia,
como la emergencia ya la tenemos no solamente en Somalia, sino la tenemos aquí, porque ¿cuáles son los problemas del siglo XXI? Hablábamos, ¿os acordáis el mes anterior, que fue la conferencia? Los problemas del siglo XXI es que con lo que estamos concluyendo hoy, de que la sociedad, olvídense, está muchísimo mejor que el siglo pasado, y dentro de 20 años estará muchísimo mejor. ¿Cuál es el problema? La desigualdad. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Ah, pero ahora vamos a entretener al personal con la definición de la pobreza. ¿Qué es pobreza? Y me dice 1,5 o 8,4. ¿Para qué? Como dice Miguel Ángel, el profesor López Bermejo, para no entrar en el problema. ¿Qué es pobreza? Pues mire usted, hay 5 indicadores de pobreza, cada uno. El 20-50, el 80-10, el 1,25 dólares por persona día, en fin, test de Graphar, hay infinidad. De manera que ellos no quieren ponerse de acuerdo, como no se quisieron poner de acuerdo con los objetivos de salud para todos o bienestar para todos en el año 2000 o educación para todos en el año 2000 y no los evaluaron, porque España suspendía, porque Francia suspendía. Ahora se llama Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Bueno, pues llegaremos al 2030 y verán ustedes cómo siguen contaminando los mismos, se siguen con los... etc. Luego, el relato de cómo está la infancia, cómo está la sociedad, tiene que ver con el conocimiento del hombre, con el avance, con los avances científicos, con la democratización, con la participación, con la igualdad. No me hablen de pobreza, háblenme de igualdad. Porque según vamos avanzando, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. Y se puede ser pobre ganando 1.000 euros al mes. Luego, no hablemos de igualdad, señores. No hablemos de pensiones medias. La media de las pensiones, la media de los que estamos aquí comemos medio pollo. Usted se come un pollo, yo no me como ninguno, nos estamos comiendo medio pollo. En los niños nos pasa igual, en los profesores nos pasa igual. Yo cuando estabas hablando estaba recordando cuando era maestro de primera enseñanza, era director escolar, hice mis oposiciones. Digo, qué bonito dirigir un colegio, lo que era la vocación. La pedagogía siempre ha sido universitaria. Se llamaban escuelas normales de magisterio y escuelas superiores de magisterio. Después se llamaron facultades de pedagogía, pero mucho después. Las escuelas superiores de magisterio eran hoy como las escuelas de doctorado. Había que ser licenciado en filosofía y letras y después acceder después de licenciado en filosofía y letras, acceder a la escuela superior de magisterio, donde estabas 4 años. Igual que la escuela de psicología, después de ser médico, arquitecto o ingeniero, estás 2 años en la escuela de psicología, después apareció como facultad, pero eran posgrados. Entonces, esos psicólogos eran ingenieros, artistas, médicos, no solamente pedagogos, ni tenían nada que ver con la instrucción. La evolución de la infancia y de la protección a sus derechos tiene que ver con las necesidades del niño. Hoy sabemos que un niño necesita afecto, ternura, empatía, necesita unos padres hipercualificados que no lo somos. ¿Quién nos enseña a ser padres? Como decía Miguel Ángel. ¿Qué soluciones hay? Lo intentamos, sí, cuando en el año 1980, Programa Nacional de Formación de Padres. ¿Hay inversión por parte del Estado? Muchísima. Se crean equipos en toda España. ¿Existían servicios centrales? Sí, servicios de orientación escolar, vocacional y familiar. ¿Cuántos funcionarios? Mucho más que hay ahora. ¿Se atendían a los niños en los colegios? Por supuesto, a los padres también. ¿Se les enseñaba también? ¿Fueron suficientes? No. Después vinieron de la OCDE, ganan los socialistas. Todo lo que había hecho la OCDE, a tomar viento. A quitarlo. Esto es a la calle. Ahora pongo yo los míos. Ahora vienen los de Cristinita. Mañana vendrán los de Gerardito. Pero mire usted, ¿en qué país estamos? ¿Pero esto qué es? ¿Dónde está el compromiso del Estado con que haya una ley entre todos los partidos políticos? Una ley no se puede estar cambiando.
Cuando es filosofía, estamos hablando de filosofía. Ni inventando el Mediterráneo, ni la orientación familiar en el año 2018. Mire usted, la orientación familiar existe desde el año 1890 y tantos. En Madrid, en las primeras, se llamaban guarderías del ayuntamiento. Entonces las guarderías eran del ayuntamiento, no del Ministerio de Educación. Estamos continuamente. Los mejores filósofos, los mejores pensadores, los hemos tenido a finales del siglo pasado. No se ha avanzado mucho más de la educación personalizada, en teoría de la educación, ni en psicología evolutiva. No hay avances, ni en medicina, ni en teorías del desarrollo. Yo hice mi tesis sobre teorías del desarrollo y créanme que lo mismo que copié y dije, no hay nada. Ya han pasado 40 años desde que hice la tesis doctoral. Y claro, es un tema que me interesa. En conclusión, creo que estos debates, estos encuentros, donde nos encontramos con ustedes, con miembros de la asociación, con expertos, la riqueza no está en lo que nosotros propongamos, o en lo que nosotros digamos, o contemos la experiencia. La riqueza está en su participación, que por lo que vemos no la estamos logrando bien, porque no hemos sabido tocar, desde mi punto de vista, Valentín, no hemos sabido tocar en estos 4 o 5 años, y tú decías 3, son más, si no de una manera secuencial de todos los meses, siempre nos hemos ido encontrando los 4 o 5 últimos años, pues hemos hablado de los temas más candentes, como puede ser la violencia de género, ¿la recordáis? El poder, la pobreza, los malos tratos a la infancia. Hemos hablado, yo creo que de los temas más actuales y bueno, pues han sido muy ricos los coloquios, y quizás la parte nuestra era más de motivarles a ustedes a que nos comentaran, pero desde luego es importante, si lo planteamos el año que viene, Valentín, de que el auditorio venga conociendo el tema y preparado. Quiero decir que tienen que, como hemos hecho alguna vez, mandarles material sobre el tema que vamos a tratar, bibliografía, artículos, etc. Pues venga a educar a los padres, hay que venir aquí, Bueno, pero hay que venir aquí cuando nosotros... Preguntamos la lección, Mira. Que vengan padres, no abuelos. Y abuelos también. Abuelos también. Mira, yo como te puedes imaginar, desde el año 1900, y hablo en primera persona, desde el año 1970 y tantos, llevo haciendo escuelas de padres en los sitios más difíciles. He hecho Orebasa, significa Organización y Realejamiento de Vallecas. Tiramos vallecas y los metimos en edificios. Gente que tenía gallinas, conejos, borricos. Y un borrico no se puede ir a... Borrico tiene que atenderle a alguien. Claro, sabían los graciosos de las radios y las televisiones y grababan al pobre que a ver qué hacía con el borrico, lo dejaba atado en el portal. Pero dijo usted, ¿qué es un borrico? ¿Qué son sus gallinas? ¿Qué hacía usted? Le daban una vivienda gratuita en las Palomeras Altas, pero ¿qué hacía usted? Bueno, y ese esfuerzo de reunir a los padres, si les reunimos por un tema, uno que les interesa, que les motiva, donde ellos participan. Miren, el tema que nos interesa hoy hablar es de la manada, de los jóvenes, de la violencia, de los accidentes, de los reyes. Maltratamos a nuestros hijos, somos autoritarios. Yo nunca he oído, después de todos los años que llevo, nunca he vivido que a un profesor le haya faltado el respeto. Nunca. Será porque me callo. Están hablando, me callo, digo, ya te callarás. Y a lo mejor solamente con la mirada, hago que se callen, o empiezo a hablar bajito. Y como empiezo a hablar bajito, si aquellos están hablando, pues hasta que ellos no se callen, yo no hablo. Es decir, había herramientas. 2, había a un médico que le peguen. Pues mire usted, puede ser que una persona le pegue, pero tampoco tenemos experiencia de que a nadie le hayan pegado 2 hostias en una consulta. Es que estamos aquí 3 sanitarios, no conozco a nadie. Me dicen, sale en la noticia, pero eso es lo normal o es por ser noticia es lo escandaloso. Maestros que estén quemados, muchos, ¿por qué? Porque la vocación
que nos dedicamos a la enseñanza, a la educación, es que nos gusta. Y nos gusta, pues el niño que a lo mejor no es tan fácil. 40 teníamos en clase, desde preescolar, y ahí estaban todos en la misma clase, 40 desde preescolar a que tenía 16 años. Y los mayores nos ayudaban con los pequeños y los pequeños. Todos los alumnos participaban, todos los niños estaban contentos. Todo el mundo era jefe de bayeta, todo el mundo era jefe de... Señores, y mi experiencia no puede ser más feliz. Entonces, como consejo para el próximo curso, que empezaremos en septiembre, es, uno, pedir su participación a través de del Centro Asturiano, que le digan a los vocales qué temas son los que a ustedes les gustaría. Nosotros en nuestra asociación haremos igual, pedir cuáles son los temas, traer esos temas y que esto se convierta, como fue en un principio, en un foro de encuentro, de debate, donde ustedes con expertos pues podamos debatir, concretar y concluir estrategias de futuro. ¿Y qué podemos hacer ante este problema? Y sacar alguna conclusión. Darle las gracias al presidente del Centro Asturiano, a la Junta Directiva que está aquí, a nuestro querido amigo y visitante, a toda la Junta Directiva de la Asociación Española de Medicina Escolar, a los médicos escolares que a tantos maestros han atendido cuando tenían depresión, tantas bajas hemos dado, tanto hemos hecho de psicoterapia, hoy se llama al entrenamiento en esas habilidades, se le llama coaching, pues hemos hecho coaching con los profesores para cómo solucionar cosas difíciles y problemas difíciles, y le llamamos así al seminario, cómo solucionar situaciones difíciles. Y eso se puede hacer, y eso, como sabe Miguel Ángel, se ha hecho, y eso ha tenido éxito. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, mientras que hemos estado. ¿Nos hemos quemado? Sí, pero mientras que nos hemos quemado, hemos dado luz, calor y conocimiento a la sociedad española. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, especialmente a la profesora Laura Sequera, que nos ha acompañado, como no, a la asociación y a su presidente, el doctor Antonio Sáez, y a todos ustedes, a todos vosotros también por acudir a esta llamada. El año que viene seguiremos y efectivamente vamos a tratar de sondear qué temas son posibles, qué temas atraemos. Muchas gracias a todos.